Mi amigo, las más grandes batallas teológicas de esta generación giran en torno a dos asuntos: la inspiración de la Biblia y el significado de una sola palabra: arrepentimiento. Trágicamente, las iglesias de Estados Unidos están perdiendo esta batalla. La mayoría de las iglesias bautistas y evangélicas hoy usan Biblias modernas corrompidas y, por lo tanto, tienen un entendimiento falso de lo que significa arrepentirse. ¿De qué sirve decir que uno cree en una Biblia inspirada si no se está usando una Biblia inspirada? Entre todas las Biblias que se venden hoy en el mercado, solo una se destaca como la verdadera: la King James Bible en inglés y la Reina Valera Gómez en español. La verdad está disponible para aquellos que realmente la buscan. El arrepentimiento para salvación. En Marcos capítulo 1 versículo 15 la palabra griega metanoeo significa simplemente un cambio de mente, nada más. El objeto del verdadero arrepentimiento es creer en el Evangelio. No deshacerse de los pecados de la vida, como falsamente enseñan Ray Comfort, Jack Chick y John MacArthur. Marcos capítulo 1 versículo 15 enseña claramente que el Evangelio es el objeto del arrepentimiento. Los hombres se arrepienten cuando creen en el Evangelio. Eso es salvación. El arrepentimiento y la fe no son dos pasos separados hacia la salvación, son dos aspectos de un solo paso. El que se ha arrepentido ha creído, y el que ha creído se ha arrepentido. Por esta razón, el Evangelio de Juan menciona creer y creído 85 veces, pero la palabra arrepentir no aparece ni una sola vez. El arrepentimiento para salvación es sencillo. Uno se vuelve a Jesús para ser perdonado de sus pecados. No se trata de dejar de pecar como requisito previo para confiar en Cristo. Una de las herejías más dañinas es la llamada salvación por señorío, la cual no conduce al cielo, sino al infierno. El Dr. Mark G. Cameron tiene 100% correcto el arrepentimiento. Aquí presento un excelente y necesario escrito del Dr. Mark G. Cameron sobre el tema del arrepentimiento. Por favor, lee cuidadosamente la siguiente cita, porque el Dr. Cameron es uno de los pocos teólogos que lo entendió. Él comprendió la simplicidad del Evangelio y que el arrepentimiento no significa apartarse del pecado, como insensatamente enseñan los defensores de la salvación por señorío. Esto es lo que enseña la Biblia, según lo explica el Dr. Cameron. Cita del Dr. Cameron: el arrepentimiento es necesario para la salvación. La palabra griega para arrepentirse es metanoeo, que traducida al inglés significa cambiar de mente. No significa apartarse del pecado. Eso añadiría obras a la salvación. El arrepentimiento para salvación significa un cambio de mente de las ideas humanas sobre la salvación y la religión, hacia la aceptación del único camino de salvación de Dios. Esto da como resultado una nueva creación completa, no una reforma del viejo hombre. La vieja naturaleza permanece tan mala como siempre después de la salvación y no ha sido reformada. La vieja naturaleza ahora puede ser controlada por el poder interno del Espíritu Santo. Dios garantiza la salvación. Este es su regalo para nosotros. Dios garantiza recompensa y fruto al hijo obediente. Dios garantiza disciplina y pérdida de recompensas al hijo desobediente. Dios no expulsa a los hijos desobedientes, pero en algunos casos se los lleva de este mundo. Él no permite que sus hijos vivan como quieran sin su disciplina y guía. Muchos enseñan el arrepentimiento para salvación de manera incorrecta, incluyendo algún tipo de esfuerzo humano o justicia, como la disposición a apartarse del pecado, o el acto de apartarse del pecado. Esto es herejía y ha confundido a muchas personas. Añade obras a la salvación y causa que muchos no comprendan el gran regalo de Dios. Eso es probación, no salvación. Es completamente antibíblico. Es galatianismo y un falso evangelio. Es una tragedia que muchos cristianos vivan vidas superficiales. El Cameron Institute está dedicado a la tarea de entrenar a hombres y mujeres cristianos en la importancia de una dedicación total y en hacer a Jesús el Señor de sus vidas, no para ser salvos, sino porque ya son salvos.
El cristianismo superficial no puede ser sanado añadiendo obras a la salvación. La salvación no es el resultado de lo que hacemos, sino de recibir lo que Dios ya ha hecho por nosotros. El verdadero problema es el significado del arrepentimiento. Veamos lo que enseña el sitio de Creation Science Evangelism, CSE. Segundo, arrepiéntete de tu pecado. Esto significa que debes apartarte completamente de tu pecado. Es más que simplemente decir lo siento, es un cambio completo de dirección al procurar, con el poder de Dios, ir en su camino en lugar del camino del pecado. Aquí el objeto del arrepentimiento no es creer el Evangelio, sino un cambio completo de dirección, imponiendo que uno debe procurar andar en el camino de Dios en lugar del pecado. Según ellos, no basta con reconocer que eres pecador y creer el Evangelio. No, debes también esforzarte en un cambio total para poder ser salvo. Esto es una herejía de salvación por obras. No es un simple asunto de palabras. Algunos dirán, bueno, cada quien entiende la salvación un poco diferente. Pero esa confusión es precisamente lo que lleva a muchos al lago de fuego, confiando en su propia justicia. La Biblia enseña que solo hay un evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4. La salvación es por gracia, por medio de la fe, más nada. Sin embargo, muchos bautistas y evangélicos dicen creer esto, pero al mismo tiempo enseñan que uno debe esforzarse en hacer un cambio completo con la ayuda de Dios para ser salvo. Jack Chick, Ray Comfort, Paul Washer, John MacArthur y CSE han redefinido el arrepentimiento. Ellos enseñan un concepto falso, que arrepentirse es apartarse del pecado o cambiar de vida para ser salvo. Pero esa definición no es bíblica. El arrepentimiento en la Biblia significa simplemente un cambio de mente, no un esfuerzo humano de reforma. El verdadero arrepentimiento bíblico es un cambio de mente que lleva a confiar en Cristo y su obra terminada en la cruz. No se trata de obras, sino de fe. En la página 1513 del libro La evidencia bíblica, bajo la sección Preguntas y objeciones, Ray Comfort responde a la afirmación, porque Jesús murió en la cruz somos perdonados de todo pecado. Aquí está la respuesta de Ray Comfort. El perdón que está en Jesucristo es condicional a arrepentimiento hacia Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20 versículo 21. Es un regalo que Dios ofrece a todos, pero cada individuo debe recibirlo arrepintiéndose y confiando en Cristo, o permanecerá muerto en sus pecados. Nadie tiene base bíblica para continuar en pecado, asumiendo que está seguro solo porque Jesús murió en la cruz. Véase Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 al 6. Un peligroso error. Esas son palabras muy peligrosas al final, asumiendo que están seguros solo porque Jesús murió en la cruz. ¿Acaso no están todos los creyentes seguros en Jesucristo? Sí, por supuesto que están seguros. Efesios capítulo 1 versículo 13 y Isaías capítulo 28 en 16, Romanos capítulo 10 versículo 11. Pero Ray Comfort enseña que no lo están. Él dice que los creyentes que no abandonan sus pecados no están seguros en su salvación. Tal razonamiento pone una carga pesada sobre el pecador, exigiendo que abandone sus malos hábitos pecaminosos como requisito previo para ser salvo. ¿Cuánto pecado es permitido? La Biblia es clara en que incluso los mejores cristianos siguen siendo pecadores. Romanos capítulo 7 versículos 14 al 25. Entonces, ¿cuánto pecado es permitido antes de llegar a la zona de peligro, de no ser salvo? Ray Comfort enseña que no estás seguro solo porque Jesús murió por tus pecados, sino que también debes abandonar el mundo, dejar los pensamientos sucios y las mentiras. En la página 1197 del libro Evidencia Bíblica, Ray Comfort comenta sobre Mateo capítulo 7 versículo 22 al 23, estos son quizás los versículos más aterradores de la Biblia. Multitudes de cristianos profesantes encajan en esta categoría. Llaman a Jesús, Señor, pero practican la iniquidad.
Profesan fe en Jesús, pero no respetan la ley divina. Dicen mentiras piadosas, toman lo que pertenece a otros, tienen ojos lascivos hacia el sexo opuesto, etc. Son mentirosos, ladrones y adúlteros en su corazón, que serán echados de las puertas del cielo al infierno. Fuente: Evidencia Bíblica Ray Comfort, página 1197, 2003, Bridge Logos Publishers, Orlando, Florida. En agudo contraste, mira lo que el Dr. John R. Rice enseñó bíblicamente sobre creyentes mundanos. Ray Comfort enfatiza la vida santa como condición de si una persona entra o no al cielo. Pero, ¿es esto lo que realmente enseña la Biblia? Como vimos en Marcos capítulo 1 versículo 15, los hombres se arrepienten y creen en el Evangelio. Eso es salvación. El arrepentimiento para salvación en Marcos capítulo 1 versículo 15 es la palabra griega metanoeo, que simplemente significa un cambio de mente, que ese cambio de mente lleva a la persona a recibir el Evangelio como pago por sus pecados para ser salvo. Observa que el cambio de mente no lleva a una persona a abandonar sus pecados personales, dejar las fiestas y el mundo, rendirlo todo a Cristo, etc. Estas cosas no son la salvación. Entonces, podrías preguntar, ¿piensas que un creyente puede salir y vivir como el diablo y aún así ser salvo? La respuesta es sí, pero para aclarar, si una persona ha experimentado un arrepentimiento genuino para salvación, entonces Cristo ha entrado en su vida y esa persona se convierte en una nueva criatura, tal como dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. El Espíritu Santo va a convencer a ese creyente de su pecado. Dios disciplina a sus hijos, Hebreos capítulo 12 versículos 6 al 8. Mi experiencia personal: cuando yo me salvé a los 13 años, el Espíritu Santo comenzó a convencerme acerca de ciertas cosas. Como joven adolescente, recuerdo que una de las primeras cosas de las que fui convencido fue de la manera en que hablaba con mi madre. Mi padre me habría corregido con dureza si le faltaba el respeto, pero mi madre era más paciente. Es increíble la manera en que algunos hijos hablan a sus padres y hasta los mandan. Eso es pecaminoso. Yo no era tan malo, pero antes de ser salvo estaba empezando a contestarle mal a mi mamá. Cuando creí el Evangelio y me convertí en cristiano, una voz suave y apacible, el Espíritu Santo, en mi corazón me dijo: quiero que tengas cuidado en cómo hablas con tu madre. Empecé a leer mi Biblia todos los días y me dormía leyéndola. Mi madre venía a apagarme la lamparita de noche. Recuerdo que un día mi madre me dijo: has cambiado. Mirando atrás, eso significa mucho para mí. El cambio fue Jesucristo. Así funciona la salvación, así es como funciona la salvación. 1. Te arrepientes, cambias tu mente, para creer en el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. 2. Entonces el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo, Romanos capítulo 8 versículo 9, viene a morar en ti y habla a tu corazón mientras lees la Biblia. Primera de Pedro 2:2, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Una vida transformada es el fruto de la salvación. La fe en Cristo es la raíz de la salvación. El día que fui salvo fue como si alguien encendiera una luz. El Espíritu Santo comenzó a abrir mis ojos a las cosas espirituales. ¡Qué gloriosa salvación! Un árbol como ilustración. Imagina un árbol como representación de un cristiano. Las raíces son la salvación. El fruto en las ramas es el resultado de lo que las raíces han producido. Nuestra fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo nos salva por su sangre, y con el tiempo florece en una vida fructífera que agrada a Dios. Los cambios son imposibles sin raíces. Esto ilustra la necedad e imposibilidad de la herejía de la salvación por señorío, que enseña que un árbol debe primero producir ramas y frutos antes de tener raíces.
Eso es imposible en la realidad. Las raíces, la fe, deben venir primero. Hay una gran diferencia entre venir a Jesús para salvación y venir en pos de Jesús para servicio. Venir a Cristo hace de uno un creyente, mientras que venir en pos de Cristo hace de uno un discípulo. No todos los creyentes son discípulos. Para ser creyente uno acepta la invitación del Evangelio, para ser discípulo, uno obedece el llamado a una vida de servicio dedicado y separación. La salvación viene por el sacrificio de Cristo, el discipulado viene solo por el sacrificio de uno mismo y la entrega a su llamado de servicio devoto. La salvación es gratuita, pero el discipulado implica pagar el precio de una vida apartada. La salvación no se puede perder porque depende de la fidelidad de Dios, pero el discipulado sí se puede perder porque depende de nuestra fidelidad. A veces se hace creer a la gente que hay valor salvífico en una confesión pública de Cristo, o en la profesión de una decisión. Con el corazón se cree para justicia, esto es salvación. Con la boca se confiesa para salvación, esta es la voz del Hijo recién nacido hablando con y acerca de su Padre. La única condición bajo la cual uno puede ser salvo es creer. Así como recibes al Salvador por fe y Él se convierte en tu Salvador, cuando permites que Cristo controle tu vida, Él se convierte en tu Señor. Hoy hay un número creciente de evangélicos que predican que, para que un hombre sea salvo, no solo debe recibir a Cristo como Salvador, sino que también debe hacerlo Señor absoluto y Maestro de su vida. Esta doctrina ha sido llamada de salvación por señorío y no tiene absolutamente ningún respaldo en la palabra de Dios. Es, de hecho, otra manera sutil que Satanás ha inventado para hacer que los hombres que creen en la Biblia añadan obras a la salvación, quizás sin darse cuenta, y de una manera que suene espiritual y buena. Es un error inexcusable confrontar a los pecadores con problemas que conciernen a la vida cristiana y pedirles que hagan promesas acerca de ellos. A una persona no salva nunca se le llama a entregarse a Dios. El acto de salvación en ningún caso se representa como nosotros dándonos a Dios, al contrario, es aceptar a su Hijo como nuestro Salvador. Esta clase de fe no es un fácil creísmo. No es fácil decir, puedo salvarme a mí mismo, debo reconocer que hay algo mal en mí, y debo buscar ayuda en otro. El segundo enfoque considera que la fe en el Evangelio solamente es un creísmo fácil y busca añadir algo a la fe para lograr la salvación. Arrepentirse es cambiar de mente, y creer es quitar la confianza de aquello en lo que uno confiaba y ponerla en Cristo. Ciertamente el discipulado es un aspecto muy importante de nuestra relación con Cristo, pero pertenece a la esfera de la vida cristiana y no a la entrada a esa vida. Uno no se convierte en discípulo para ser cristiano, sino porque ya se ha convertido en cristiano por fe en el Salvador, por eso es apropiado que emprenda una vida de discipulado. Para el hombre no regenerado, el arrepentimiento es el cambio de mente mediante el cual pasa de la incredulidad a la fe en la persona y obra de Jesucristo. Hay quienes, en su celo por lograr que la gente abandone sus malos caminos y reciba al Señor, casi colocan al arrepentimiento al mismo nivel que creer. El arrepentimiento, en cuanto a Cristo, significa cambiar de opinión acerca de Él, quién es y lo que ha hecho para proveer perdón y liberación de nuestros pecados. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús como aquel que tomó nuestro lugar en la cruz y cargó con la pena de nuestros pecados, entonces automáticamente nos estamos arrepintiendo, porque no podríamos aceptarlo de esta manera sin haber cambiado de opinión de alguna forma respecto a Él. La vida eterna es gratuita. El discipulado es inmensurablemente difícil. La primera se alcanza por la fe sola, la segunda, por una fe que obra. La primera trae consigo la justicia de Dios, de modo que el hombre es justificado gratuitamente por su gracia, Romanos capítulo 3 versículo 24. La segunda desarrolla una justicia personal, basada en buenas obras, de modo que el hombre también fue justificado por las obras, Santiago capítulo 2 versículo 24. La primera constituye al creyente como hechura de Dios, la segunda cumple el maravilloso propósito para el cual fue creado. La primera no cuesta nada al hombre,
La segunda puede costarle todo, incluso la vida misma. Arrepentirse, en el sentido que Cristo lo quiso respecto a la salvación, significa cambiar de opinión de confiar en lo que tú puedes hacer por Dios a confiar solamente en lo que Él puede hacer por ti. El discipulado es frecuentemente equiparado con la salvación y a menudo erróneamente hecho condición para ser cristiano. No existe una anulación más piadosa y sutil del Evangelio que decirle a un pecador que no solo debe creer en el Salvador, sino también dedicarse a hacer la voluntad de Dios, coronar al Salvador como Señor de su vida, etc. Obviamente, la dedicación y el servicio son altamente deseables, pero son el privilegio y el deber del salvo, nunca una condición de salvación para el no salvo. Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Debo decir que me siento mal al exponer a ciertas personas. Dios conoce mi corazón. Yo solía disfrutar repartiendo folletos de Jack Chick. Fui uno de sus más grandes admiradores. Me encantaban los dibujos de esos tratados que veía desde niño. Pero un día me di cuenta de que él enseñaba un falso evangelio. Me tomó 8 largos meses de oración y búsqueda en mi corazón. Dios me convenció por su espíritu y me preguntó: ¿estás en lo correcto en lo que estás diciendo? La respuesta fue un rotundo: sí, sí y sí. Por doloroso que sea para mí exponer a Jack Chick, sé que estoy haciendo lo correcto porque la verdad es la verdad. Lo mismo puede decirse de Ray Comfort y muchos otros a quienes expongo como falsos profetas. Realmente me duele en el corazón. A veces, el bueno tiene que ser percibido como el villano para el beneficio de aquellos a quienes intenta ayudar. Constantemente le pregunto a Dios: ¿estoy haciendo lo correcto aquí? No es como si yo, en arrogancia, escogiera a quien me gusta y a quien no, para después atacarlo. Dios me libre. Más bien, me guío por la verdad y los principios. La enseñanza de Jack Hyles sobre el arrepentimiento. El Dr. Jack Hyles me enseñó más que ningún otro hombre, a través de sus libros y sermones. En un sermón, lo escuché decir que él permite que los principios guíen sus decisiones, de modo que no tenga que actuar por emociones o prejuicios personales. Contó cómo una familia en su iglesia estaba molesta y amenazaba con irse porque su hija fue expulsada de la escuela cristiana. Ella había roto ciertas reglas que exigían la expulsión. El Dr. Hyles dijo que siguió la política, no sus sentimientos personales ni favoritismos. Una regla es una regla, y no puede romperse por nadie, ni siquiera por una familia de larga trayectoria en la iglesia. Yo amo a la gente, pero expondré a cualquiera que corrompa el evangelio, como todos deberíamos hacerlo. Tito capítulo 1 versículo 10 al 13. El Dr. Hyles expresó bíblicamente lo siguiente acerca del arrepentimiento: el arrepentimiento no es un simple lo siento. El arrepentimiento no es simplemente temor a Dios. El arrepentimiento no es un monje ayunando y afligiendo su cuerpo en un monasterio. El arrepentimiento no es remordimiento por las consecuencias del pecado. El arrepentimiento no es penitencia realizada frente al Papa mientras le besas el pie. El arrepentimiento no es solo sentir dolor por lo malo que he hecho. No es confesar pecados a un sacerdote. No es simplemente convicción de pecado. No es firmar un voto de abstinencia. El arrepentimiento es aquello que sucede cuando vienes delante de Dios y te ves a ti mismo como eres, y lo ves a Él como Él es, y dices con Isaías: ¡ay de mí, que soy inmundo! La enseñanza de Bob Gray Sr. El pastor Bob Gray Sr., en la iglesia Longview Baptist Temple en Texas, predicó correctamente. Arrepentimiento significa cambiar tu mente acerca de cómo piensas llegar al cielo, hacia lo que Dios dice que debes hacer para ir al cielo.
Si tienes que arrepentirte de todos tus pecados, aún estás camino al infierno esta noche. Michael Patrick Vaughan y la advertencia contra la falsa enseñanza en su excelente libro 1 Never Knew You, Nunca te conocí. Michael Patrick Vaughan declara: tú puedes vivir para Cristo, puedes amar a Cristo, puedes servirle con todas tus fuerzas, tiempo, talento y riquezas. Puedes orar, leer tu Biblia, bautizarte en agua, unirte a una iglesia, dar testimonio a la gente y hacer toda obra maravillosa dentro del cristianismo, pero si fallas en confiar en Jesucristo solamente para tu salvación, Él te desechará. Una advertencia urgente: cuidado con la falsa enseñanza en la mayoría de las iglesias hoy en día, incluso en muchas iglesias bautistas. Ellas dicen que uno debe abandonar la vida pecaminosa para ser salvo, entregar la vida a Cristo, y rendirse completamente al señorío de Cristo. Satanás ama corromper el Evangelio, ya sea añadiendo buenas obras como requisito de salvación, o quitando malas obras como condición para salvarse. Ya sean obras buenas o malas, ambas son obras muertas. Hebreos capítulo 6 versículo 1. Michael Patrick Vaughan explica correctamente el arrepentimiento bíblico. Arrepentirse, en el sentido que Cristo lo quiso en cuanto a la salvación, significa cambiar tu mente de confiar en lo que tú puedes hacer por Dios a confiar únicamente en lo que Él puede hacer por ti. El Dr. Harry Ironside y el Dr. Hal Lindsey tienen el arrepentimiento correcto. Una de las mejores citas que he encontrado sobre el arrepentimiento proviene del Dr. Harry A. Ironside. ¿Qué viene primero, el arrepentimiento o la fe? En la Escritura leemos: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y aún así, encontramos a verdaderos creyentes exhortados a arrepentirse y hacer las primeras obras. Tan íntimamente relacionados están ambos que no se puede tener uno sin el otro. El hombre que cree en Dios se arrepiente. El alma arrepentida pone su confianza en el Señor cuando el Evangelio le es revelado. Los teólogos pueden debatir sobre esto, pero el hecho es que ningún hombre se arrepiente hasta que el Espíritu Santo produce arrepentimiento en su alma por medio de la verdad. Ningún hombre cree en el Evangelio y descansa en él para su propia salvación hasta que se ha juzgado a sí mismo como un pecador necesitado delante de Dios. Y eso es arrepentimiento. El Dr. Hal Lindsey también define correctamente el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento, en cuanto a Cristo, significa cambiar nuestra mente acerca de Él, quién es y lo que ha hecho para proveer perdón y liberación de nuestros pecados. Cuando ponemos fe en Jesús como aquel que tomó nuestro lugar en la cruz y cargó con la pena de nuestros pecados, entonces automáticamente nos estamos arrepintiendo, porque no podríamos aceptarlo de esta manera sin haber cambiado de opinión de alguna forma respecto a Él. El gran significado de la palabra metanoia. Satanás siempre intenta corromper y redefinir las palabras clave del Evangelio. Él sabe que si logra cambiar el significado de arrepentimiento y fe, puede engañar a multitudes. Satanás siempre trata de mover el lindero antiguo. ¿Quién soy yo? Absolutamente nada. Un gusano. Un simple hombre de barro. Pero la verdad es esta: el mundo se está yendo al infierno. El diablo está tratando de cegar a las personas de la verdad. Como no puede lograr que todos traicionen directamente sus convicciones, lo hace de forma sutil, redefine lo que significan arrepentimiento y fe. Proverbios capítulo 22 versículo 28 dice: no traspases el lindero antiguo que pusieron tus padres. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre moría, algunos vecinos deshonestos se aprovechaban de la viuda y sus hijos moviendo los linderos de propiedad durante la noche, poco a poco, robando grandes porciones de tierra con el tiempo. Dios odiaba esa maldad. Así es como Satanás está corrompiendo a América, a nuestras iglesias y a la palabra de Dios, moviendo el lindero poco a poco. Si le das una pulgada al diablo, se convierte en tu gobernante. La mayoría de los cristianos hoy están tan ahogados por los afanes, riquezas y placeres de este mundo, Lucas capítulo 8 versículo 14, que no les importa dónde está el lindero. Otros prefieren proyectores, entretenimiento y la música cristiana contemporánea antes que un estándar de santidad, una Biblia pura y una doctrina sana en la iglesia.
Pero, ¿cómo puedes tener doctrinas puras si no tienes una Biblia pura? Las versiones modernas corruptas producen doctrinas corruptas. Recuerda, el arrepentimiento para salvación en Marcos capítulo 1 versículo 15 es la palabra griega metanoeo, que significa cambio de mente, nada más. Cualquiera que le añada a esa definición o la cambie, está corrompiendo el Evangelio. Las versiones corruptas como la NIV y la HCSB han introducido doctrinas falsas en nuestras iglesias. Por ejemplo, la HCSB altera Romanos capítulo 10 versículo 9. HCSB dice, si confiesas con tu boca, Jesús es Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Reina Valera Gómez dice, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ves la gran diferencia? Esto es lo que ha llevado a que el 75% de las iglesias evangélicas hoy en día tengan una idea equivocada de lo que significa bíblicamente arrepentirse. Conclusión. El arrepentimiento bíblico. Volvamos a Marcos capítulo 1 versículo 15, y diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. El arrepentimiento para salvación en Marcos capítulo 1 versículo 15 es la palabra griega metanoeo, que significa un cambio de mente, nada más. Observa que el objeto del arrepentimiento es creer en el Evangelio, no limpiar la vida del pecado ni reformarse moralmente. Eso es lo que falsamente enseñan herejes como Ray Comfort, Jack Chick, John MacArthur y el ministerio Creation Science Evangelism, CSE. Pero la Biblia enseña claramente que los hombres se arrepienten y creen en el Evangelio. Eso, y solo eso, es la salvación. Salvación versus herejía de señorío. La salvación verdadera es arrepentirse, cambiar de mente, y creer en el Evangelio de Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección. La herejía de salvación por señorío enseña que uno debe apartarse de sus pecados, reformar su vida y entregarse completamente a Cristo como requisito previo para confiar en Él. Lo primero es salvación por gracia mediante la fe en Cristo solamente. Lo segundo es un evangelio falso de obras, que conduce al infierno. El evangelio puro. La salvación es sencilla. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4. Eso es el Evangelio. Y a ese Evangelio es al que la persona se vuelve cuando se arrepiente. El arrepentimiento es un cambio de mente para creer en el Evangelio.